Buenos días, mi nombre es Mónica Gutiérrez Legorreta, alumna del 7º semestre de la licenciatura en Archivonomía y me encuentro en el archivo de concentración de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para realizar la entrevista que solicita la profesora Mariana Pavis Galán en la materia de Organización de Archivos 2. La razón de la entrevista es para cuestionar acerca de la situación en la que se encuentra el archivo de concentración de la Universidad Michoacana. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Mi nombre es David Eduardo Ruiz Hilera. ¿Y cuál es su cargo aquí? Soy el encargado del archivo general, que en este caso es un archivo de concentración, y soy el director de la Facultad de Historia. ¿Me podría decir su grado de estudios? Soy licenciado en Historia y maestro en Gestión Documental y Administración de Archivos. Procediendo con la entrevista, ¿me podría decir, de acuerdo al cuestionario aplicado y ampliando un poco la información plasmada en el mismo, desde su perspectiva, considera que en la actualidad el Archivo General de la Universidad Michoacana cumple con los estándares establecidos para la organización, clasificación, ordenamiento, administración y control de los acervos documentales universitarios? Bien, el Archivo General de la Universidad es, en estricto sentido, un archivo de concentración. Este archivo de concentración ha atravesado por diferentes situaciones que han hecho que en la actualidad podamos decir que no se cumple del todo en cuestión de estándares establecidos para la organización, clasificación, ordenamiento y administración de los acervos documentales universitarios. Ha estado pasando por muchos espacios. Estuvo en el 2008 en un espacio inicial dentro de Ciudad Universitaria, luego lo retiraron de Ciudad Universitaria y para el año 2011 nuevamente se reincorporó a las instalaciones de Ciudad Universitaria, ya con un edificio denominado Centro Documental y Archivo, que se construyó durante la administración de la doctora Silvia Figueroa Zamudio como rectora de esta casa de estudios. En este archivo se resguardan muchos documentos producidos principalmente por la administración central de la universidad. Se han contabilizado más o menos un total de 2.200 metros lineales, que significan un gran número de documentos que resguarda este archivo general. En cuanto a la infraestructura y dando un recorrido por las instalaciones, se observa que la capacidad del espacio donde se encuentran los acervos documentales ya casi está a punto de sobrepasarse. ¿Han implementado planes de acción para solventar esto? Sí, efectivamente el archivo general está al límite de su capacidad. Parece ser, como en todos los archivos, sean archivos generales, archivos de concentración, archivos históricos, el espacio es el bien más necesario dentro de cualquier archivo, ya que nosotros tenemos la mala costumbre de guardar todos los documentos que producimos. En ese sentido necesitamos orientar a las autoridades y en este caso a las oficinas productoras para que inicien procesos de depuración o que más bien haya un control sobre la producción de los documentos. Por supuesto, en el caso del archivo general se requieren que se realicen valoraciones y selecciones de los documentos para su resguardo, sea definitivo o temporal, ya que esto nos está ocasionando que la cantidad de masa documental, algunas sin mayor importancia más que el plazo establecido en los catálogos de retención, se deben de guardar unos cuantos años y se deben de eliminar. Por supuesto, para todo esto se requieren establecer criterios académicos y administrativos, jurídicos e históricos para que estos documentos se puedan conservar de manera correcta, ¿no?
El cuestionario aplicado arroja datos interesantes con respecto al presupuesto asignado al Archivo General. Y con base en la información, mi pregunta estaría encaminada en ese sentido, porque me gustaría saber si ese presupuesto es el adecuado conforme a las necesidades y actividades que desempeñan en la dependencia. Sí, pues en este caso, los presupuestos asignados a estas áreas que considero que son de vital importancia para la administración central en el caso de una universidad pública como la nuestra, siempre son insuficientes. Tenemos un presupuesto asignado de 92,000 pesos, que por supuesto es mínimo, es comparado con otras dependencias que tienen mayor asignación de recursos. En nuestro caso, estos 92,000 pesos nada más cubren las necesidades inmediatas de funcionamiento del propio archivo. Insisto, hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden optimizar, como es el de adquirir equipamiento para procesos de digitalización. Con los procesos de digitalización podríamos nosotros eliminar muchos de los documentos y abrir más espacio para recibir más documentos durante el propio proceso, ¿no? También precisó la cantidad de personal que está bajo su responsabilidad y me encuentro que la capacitación, al menos para la mayoría del personal, no es satisfactorio. Con base en lo anterior, mi pregunta sería la siguiente: ¿cree que dicho personal es suficiente para la organización del archivo y para ofrecer servicios al público? En ese sentido, estaría encaminada mi segunda interrogante. ¿Considera que el personal del Archivo General está capacitado para desempeñar las actividades de un archivo? Sí, considero que es suficiente el personal que labora aquí en el archivo. Contamos con 20 trabajadores administrativos, 3 intendentes y un velador. De estos 20 trabajadores administrativos, muchos están a atención al público de forma directa. ¿Quién es el público que se atiende? Son alumnos, egresados, funcionarios de la propia facultad, de la propia universidad, funcionarios de otras facultades, etcétera. Y otra parte del personal administrativo se encuentra trabajando en las áreas de organización, clasificación y por supuesto nosotros tenemos un área de microfilmación, que es donde se microfilman los documentos que, una vez cotejados, se reciben de los muchachos que vienen y se inscriben a la universidad. Estos documentos se microfilman y se devuelven al alumno para que y nosotros nos quedamos con una copia microfilmada. Esto ha sido muy importante, ya que nosotros tenemos cerca de 55,000 alumnos de forma semestral, por lo que hay una gran cantidad, un flujo impresionante de archivos generados por los propios alumnos. Sobre la capacitación, los muchachos sí tienen capacitación en archivonomía, tienen una capacitación mínima, pero adecuada a las funciones que desempeña. Una de ellas fue precisamente una alumna que tuvimos en la Facultad de Historia durante el diplomado en gestión documental. Ella, además de tener una licenciatura, elaboró este diplomado en gestión documental. Observando los avances y logros que ha tenido el Archivo General de la Universidad Michoacana, sobre todo a partir de que asumió la jefatura del mismo, ¿a qué nuevos retos se enfrenta la dependencia universitaria? Nos enfrentamos a muchos retos. Yo creo que tenemos que hacer una recomposición de entrada, sobre la producción de los documentos en las oficinas universitarias. Se producen muchos documentos, muchos de estos documentos se deben de resguardar
y otros no tanto, de acuerdo a ciertos plazos legales que se deben de establecer. Estos plazos legales, ¿en dónde están establecidos? No están establecidos en ningún lado, por lo que tenemos un reto muy importante, que es elaborar los cuadros de disposición, los catálogos de disposición documental, porque y antes que eso, tener muy claro cuáles son los documentos que se producen en cada dependencia. Muchas veces las propias oficinas universitarias desconocen sus propias funciones, sus responsabilidades, sus obligaciones administrativas o jurídicas. Eso debe de estar plasmado en algún documento en donde nosotros establezcamos todos estos principios de producción sobre los documentos, y claro, generar los plazos hacia las entregas hacia el archivo de concentración y por supuesto hacia el archivo histórico. Se deben de establecer también medidas que nos permitan organizar los documentos de acuerdo a cuadros de clasificación, cosa que no existen o no existían hasta hace algunos años, en que se comenzaron a empatar los cuadros de clasificación establecidos en el archivo general con los establecidos en el archivo histórico. Nosotros tenemos que ver que desde que se produce el documento en las oficinas hasta su resguardo final en el archivo histórico, todos los documentos son producto de una misma institución y no debe de estar segmentado. Hay una particularidad en ese sentido, en que cada oficina cree que los documentos son suyos y no forman parte de un todo, y nosotros que estamos en el archivo general queremos implementar medidas que hagan que estas dependencias entiendan que todo lo que se produce en la universidad conforma a un patrimonio documental institucional, y que por lo tanto debe estar unido, debe estar sincronizado, debe de estar alineado a políticas en todos los niveles, y por supuesto en las diferentes ciclos o etapas de producción de los propios documentos. Muchas gracias. Agradezco al profesor David Ruiz Hilera